Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Del tema de la construcción de la paz hay mucho que decir. En muchos campos está muy sobre el tapete el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a hablar de él porque aquí hay que hacer mucha pedagogía no solamente para los que saben de estos temas, porque entonces se confrontan ideas, sino también para muchos colombianos a los que no les ha llegado la información con el análisis, el entendimiento de la problemática. Se creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz como un elemento de ese sistema. Sobre él vamos a hablar y mi invitado para hacerlo es un excelente profesor, fue concejal de Bogotá, es analista y está dedicado esencialmente a la academia. Es Jorge Restrepo Fontalvo. Jorge, bienvenido de nuevo a mi programa. Gracias, profesor Ricaurte Lozada. Usted sabe cuán honrado me siento de compartir este escenario con usted, particularmente para cumplir ese propósito suyo tan loable en una democracia como es la de instruir de alguna manera, educar al ciudadano para que comprenda perfectamente el papel que él tiene que jugar en el ámbito de un país democrático. Si se pactó un acuerdo con la guerrilla de las FARC después de más de 50 años de existencia formal de esa organización, lo que se había intentado antes y no había sido posible, se debió, entre otras razones, a que se construyó un sistema de justicia transicional que hiciera posible el acuerdo. Y se construyó ese sistema porque esa guerrilla no fue vencida, sino lo que se hizo fue un acuerdo. De modo que partamos del hecho de que la justicia transicional responde a un acuerdo entre el Estado y la guerrilla. Le propongo que empecemos por ahí. Lo que hay que establecer es que en cualquier sociedad que se autoproclame como democrática, uno de los primeros derechos que se consagra es el derecho a la igualdad. El artículo 13 de nuestra Constitución habla de que todos somos libres e iguales ante la ley. Cuando se dice eso, hay que, sin embargo, tomar en cuenta que la igualdad no puede llevarnos a tratar igualmente situaciones que son desiguales. El ejercicio de la práctica, mejor, del derecho a la igualdad supone que cuando hay una situación excepcional, que es diferente de lo habitual, a ella tenga que dársele un tratamiento excepcional, un tratamiento diferente. Cuando estamos hablando de un país que ha tenido una confrontación de más de 50 años, cuando estábamos hablando de lograr un acuerdo con la guerrilla más antigua que existía sobre el planeta y que, como usted muy bien lo recordaba, muchos intentos habían hecho para lograr un acuerdo con ellas. Casi que desde el Frente Nacional, desde 1958, pasando por los esfuerzos que hizo particularmente el presidente Belisario Betancur, por los intentos fallidos y, en mi opinión, mal manejados del presidente Pastrana, y desde luego también los esfuerzos que hizo el presidente Álvaro Uribe en su momento, que no llevaron a nada, y finalmente el presidente Santos, e independientemente de lo que uno piense de él y de su gobierno, me parece que la historia lo recordará como el gran logro del presidente Santos el haber logrado ese acuerdo. Y desde luego ese acuerdo, que suponía una situación excepcional, requería también de un tratamiento excepcional. Hay cosas elementales, y creo que aquí tenemos que hablar de cosas elementales para que lleguen a toda esta amplia audiencia de un programa como el suyo. Es sencillo, ninguna guerrilla del mundo, nadie se ha
sometido a un acuerdo o ha logrado un acuerdo para que lo metan preso. Mandela estaba condenado, por ejemplo, a prisión perpetua, y cuando hace un acuerdo con Leclerc, lo primero que hacen es darle un indulto, no solo un indulto, una amnistía, y estaba condenado a prisión perpetua, había estado preso 27 años. Usted y yo no tenemos que hacer acuerdos, porque estamos del mismo lado, nunca hemos portado armas, somos demócratas. Porque no hay sino dos alternativas, o el entendimiento o la confrontación. Y ojalá que, como bien pone usted, Jorge, ese ejemplo, el entendimiento fuera de todos los colombianos en cuanto respecta a los temas vitales. Sí. Hubo un profesor muy importante de Derecho Constitucional, materia que usted regenta en la Universidad La Gran Colombia, en los años 40 en la Universidad Nacional. Ese profesor no es recordado muchas veces como profesor, aun cuando su peor alumno, como él mismo decía, que fue García Márquez, lo recordaba mucho. Y fue el profesor Alfonso López Michelsen. Ah, no, pero nada menos que, como profesor, que López Michelsen, sí, como que profesor, era un estudioso y que ponía a pensar al país. Y él dice en un texto del 44, si recuerdo bien, hay dos formas de resolver los problemas, a garrote o hablando. Los hombres de derecho, los demócratas, los resolvemos hablando. Muy bien. Bueno, entre las cosas importantes que usted ha dicho, se ha referido a los aspectos excepcionales que debe contemplar un ordenamiento jurídico. Tratemos de ubicarnos allí, y es elemental, esto no es para abogados, esto es para todos. En la Constitución había dos tipos de normas, hablando desde un punto de vista global. Unas normas para que el Estado pueda actuar en circunstancias normales, y unas normas excepcionales que son los estados de excepción, que son 3 o 4 articulitos del 212 al 215 de la Constitución, el estado de guerra, el estado de conmoción interior, el estado de emergencia económica, social y ecológica. Ahora, a raíz de los acuerdos, surge otro grupo de normas importantes que se llevó a la Constitución, que en mi concepto no era necesario llevarlas a la Constitución, pero así al punto que se incluyó un nuevo título. Ese es el del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Empezando este análisis, ¿está de acuerdo conmigo o en desacuerdo en que lo importante era la justicia transicional, lo indispensable, pero qué tan indispensable o necesaria era la jurisdicción especial? Bueno, vayamos a varios puntos. Sí. Hay un punto en el cual estoy en desacuerdo con usted, amigo Ricaurte, y es el hecho de que yo sí creo que muchas de estas normas deberían constitucionalizarse. ¿Para qué? Para blindarlas, para claro, darles más seguridad. Pero no tantas. Yo, en cambio, creo que los hechos nos han demostrado que no fue tanto el blindaje. Tanto es así que, fíjese usted, que ha habido tentativas de incumplimiento, y más que por parte de la antigua subversión, por parte de algunas personas miembros del gobierno. Y por ello, fíjese que ha sido necesaria la presión tanto de la opinión nacional como de la internacional, de los países, por ejemplo, de la Comunidad Europea y del propio Secretario General de las Naciones Unidas y de las Naciones Garantes, para que se cumpla lo acordado. En relación con lo de la justicia transicional, digamos algunas cosas generales como para ilustrar predominantemente a la audiencia. Lo primero que hay que decir es, todos los estados controlan. Hay cosas que hay que controlar. Nadie está de acuerdo en que, por ejemplo, el que mata a alguien se salga con la suya y la sociedad no reaccione. Pero la reacción no tiene que ser necesariamente talional. No es la idea del ojo por ojo, diente por diente. Porque así no se resuelve el problema de la guerra, del conflicto. Exacto. Se hace interminable. Decía Gandhi, ojo por ojo y la humanidad entera quedará ciega.
Llega un momento en que alguien tiene que no sacarle el ojo al otro. Llega un momento en que se hace necesario, lo más importante para lograr la justicia, es que se restaure a la víctima. Es decir, que a la víctima de alguna forma se logre situarla, cuando sea posible, en una situación similar a aquella en la que se encontraba antes de ser agredida. Y eso es la esencia de la justicia transicional. Hay que tratar de transicional y restaurativa. Hay que restaurar los daños que la víctima ha recibido. Y por eso yo sí creo que era importante una jurisdicción especial. ¿Por qué? Los jueces no son máquinas. Los jueces son seres humanos y ellos están acostumbrados al ejercicio de una justicia que es esencialmente retributiva. Era muy importante que se construyera con nuevos jueces, con nuevos procedimientos, una justicia diferente que entendiera que más importante que golpear al victimario era restaurar a la víctima. Y por ello yo sí defiendo el establecimiento de la jurisdicción especial para la paz. Estamos de acuerdo en que indudablemente era indispensable la justicia transicional. Muy bien, pero mire, en lo otro yo tengo mis dudas en la jurisdicción especial. Nosotros tenemos una Corte Suprema, por ejemplo, con 44 magistrados, magistrados de alta corte, no los magistrados de tribunales. Es una justicia muy costosa para que haya tan poquita justicia. De pronto ahí, y ha sido una de las quejas o de algo que causa mucho escozor en quienes no están de acuerdo con el proceso de paz. La pregunta es, Jorge, ¿no hubiera habido acuerdo de paz sin jurisdicción especial? Era difícil. Era difícil por varias razones. A mí me parece, yo por ejemplo siempre he defendido el fuero militar. He defendido también el fuero indígena. Lo que yo creo es que uno tiene el derecho a que lo juzguen de alguna forma sus iguales o unos jueces en los cuales uno tenga plena confianza. Déjeme también estar un poco en desacuerdo con usted, amigo Ricaurte. Sí, señor, todo lo que sea. Cuando usted dice que es muy costosa la justicia. Alguna vez un ministro de Justicia, hoy de no muy grata recordación, dijo que la justicia era la cenicienta del presupuesto nacional y desafortunadamente sigue siéndolo. Yo creo que el costo de la rama judicial es muy bajo cuando se le compara con el costo de las otras dos ramas y creo que la función que tienen los jueces es de primerísima importancia para preservar no solamente la democracia, sino la integridad misma y la funcionalidad misma de una sociedad. Así como a un militar no lo puedo juzgar yo, que nunca me he puesto un uniforme. Así como usted y yo protestábamos frente a la Constitución del 86, el hecho de que los militares juzgaran a civiles. Yo creo que los militares tienen derecho a ser juzgados por un tribunal militar, que exista una jurisdicción militar. De igual manera, cuando se trata de juzgar a unas personas frente a las cuales la sociedad en general tiene una reacción muy negativa, cuando a la subversión ya se les estaba tratando simplemente como si fueran unos vulgares terroristas y narcoterroristas, como se les llamaba, era necesario que jueces nuevos, con suficiente sindéresis, que entendieran la excepcionalidad del conflicto y la excepcionalidad del acuerdo que se estaba logrando con dos partes enfrentadas, ellos mismos pudieran de alguna manera escoger, orientar el tipo de jueces que los iban a juzgar. Todos tenemos derecho a que nos juzguen nuestros iguales. Nos toca hacer una pequeña pausa, pero después de ella empezaremos por hacer una mención de las jurisdicciones para ubicar mejor a nuestros televidentes y luego sí desarrollar el tema central, la jurisdicción especial. Ya regresamos a Mesa de Opinión.
Continuamos en Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor Jorge Restrepo Fontalvo, penalista, un profesor de verdad, dedicado fundamentalmente a esa noble tarea. Y había dejado planteado antes de la pausa que íbamos a hacer una especie rápida de repaso sobre las jurisdicciones, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción penal militar, la indígena. ¿Cuál me falta? A mí me parece que y ahora la jurisdicción especial. ¿No son muchas? Pero a mí me parece que incluso falta otra. ¿Cuál? Otra que no existe. ¿Cuál? Y debería ser la jurisdicción policiva. A mí no me parece lógico que en nuestro sistema los policías, la policía, que es una institución civil armada, sea juzgada por militares y que a ella se aplique un código penal militar. Debería aplicarse un código policivo especial. Yo no creo que sean muchas. Yo no creo que además esté mal que se hagan inversiones importantes del presupuesto nacional que nunca se han hecho para resolver los problemas de la justicia. Colombia, por ejemplo, en la base tiene pocos jueces. La Fiscalía necesita mucho más... Pero es que los problemas de la justicia no son solamente por falta de recursos, es un problema estructural. Por ejemplo, la justicia tiene 3 cabezas principales, allí no hay unidad en la dirección de ella, y la que se buscaba con la creación del gobierno judicial era importante, y la Corte echó para atrás eso. Ahí sí, en lo primero sí, es decir, yo creo que se gasta mucho por arriba y muy poco por la base. Yo creo que hay muchos magistrados de alta corte cuando de pronto hacen falta jueces. Esa es la apreciación de lejos que yo tengo en ese sentido, pero la suya, ¿cuál es? Bueno, usted lo decía, hay un problema estructural, y es que heredamos un sistema escritural, un sistema que ralentizaba mucho los procesos. En materia penal, con la inclusión de un sistema de orientación acusatoria, se ha logrado un poco, por lo menos idealmente, de agilidad. Lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado todavía a la oralidad. Con el nuevo Código General del Proceso también va a haber más oralidad en los otros campos, y es posible que eso agilice estructuralmente la justicia. Pero yo sigo defendiendo, a mí me parece, apreciado Ricaurte, que una sociedad que no cree en sus jueces no va a ninguna parte. Lo primero que tenemos es que Pero un confiar en los momentico, jueces. entonces has dicho una cosa muy importante, hay que creer en los jueces. Claro. Pero ¿cómo creer en ellos frente a la situación que ahora tenemos? Yo creo que la situación ha sido exagerada también de manera mediática. Voy a decir algo que a muchos... Pero ¿cómo no sorprenderse uno con que 3 expresidentes de la Corte Suprema se les haya aprobado ya la corrupción? Yo no me sorprendo ni voy a criticar a la Iglesia Católica porque en un momento se haya suspendido a todos los obispos de Chile, porque algunos de ellos hubieran podido proteger a curas pederastas. El hecho de que haya curas pederastas no deslegitima a la Iglesia Católica. De igual manera, el hecho de que haya habido 1, 2 o 3 altos funcionarios de la rama judicial. Pero supimos de ellos gracias a Estados Unidos. ¿Quién sabe o quién sabe no? Hay que presumir que eso está corrupto de muchas maneras porque es que aquí no investigamos realmente, y como ellos no han tenido juez. No me ha dejado usted hacer la afirmación que no le va a gustar a muchos ciudadanos colombianos. Hágala. Es muy sencillo. Yo creo que de las 3 ramas del poder público, la judicial es la menos corrupta. Y me preocupa mucho a veces ver a legisladores de muy cuestionable conducta y que muchas veces han estado implicados en actos gravísimos de corrupción, hablando de la corrupción de los jueces. Me preocupa mucho que algunos administradores, algunos miembros de la rama ejecutiva, que tienen un pasado
un presente y un porvenir muy oscuro en cuestiones de ética, lancen ristre contra la Corte y particularmente contra la Corte Constitucional. A esta democracia la han salvado sus jueces. Si no hubiese sido por la integridad de la Corte Constitucional, habríamos tenido la prolongación de una satrapía aquí, de una persona que quiso prolongarse en el poder con abusos desde el poder, modificando incluso a través de cohechos la Constitución política de Colombia. Entonces, ya que usted, mi querido Jorge, defiende tanto a la justicia ordinaria, ¿no sería partidario de mi tesis de que de pronto hubiera sido mejor asignarle a ella el conocimiento de la justicia, la ejecución, de poner en práctica la justicia transicional? No. Sí. Ok, con esa base entremos entonces, porque ya la he explicado, Sí. entremos a la jurisdicción especial. Sí. ¿Por qué se necesitaba realmente la jurisdicción especial? Se necesitaba, la razón básica es que a situaciones diferentes hay que darles tratamientos diferentes. Cuando usted y yo vamos al médico que conoce de enfermedades tropicales habituales, él sabe qué hacer con nosotros. Pero si nos encontramos, por ejemplo, frente a una invasión de estas nuevas enfermedades traídas fundamentalmente del Asia, como el chikungunya y otros cuyos nombres ni siquiera recuerdo, o por ejemplo si hubiese aquí un brote de ébola, nuestros médicos no están preparados para eso. Sería muy importante entonces que preparáramos unos médicos especialmente que trataran esas circunstancias. A pesar de lo que dicen los artículos 3 y 4 de nuestro Estatuto Penal, del Código Penal, cuando hablan de las funciones de la pena y también de las funciones de las medidas de seguridad, lo cierto es que aquí la función restauradora, la función incluso esa que denominan un poco grandilocuentemente resocializadora de la sanción, nunca ha operado. Nuestra justicia es esencialmente retributiva. Ya que nos encontramos en un programa que está vinculado a una universidad con una orientación, y eso es respetable para mí, una orientación religiosa particular, déjeme decirle que la política criminológica colombiana, y digo política criminológica porque no criminal. Criminal es alguna política que hemos implementado aquí, olvidando la protección de los intereses de los más humildes. La política criminológica colombiana siempre parece haber estado orientada por el Antiguo Testamento. Aquí siempre pensamos es ojo por ojo, diente por diente. Y mire usted la participación que las víctimas han tenido en la justicia ordinaria. Creo que una de las cosas que ha ralentizado también nuestro sistema procesal penal de tendencia acusatoria es un excesivo protagonismo de las víctimas. Ahora en esta jurisdicción especial se le da una restauración a la víctima, se miran sus intereses, pero al mismo tiempo hay que también entender que el victimario no es necesariamente un enemigo, que el victimario en gran medida es también una víctima. Estas personas que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y aquellas que van a seguir sometiéndose a ella, aquellas a quienes se les va a aplicar esta forma especial de justicia, son personas que de alguna manera han delinquido, desde luego, han cometido en algunas ocasiones atrocidades, pero siempre lo hicieron a partir de un ideal. Yo defiendo en eso no solamente a la subversión, estoy hablando también a los soldados de nuestra patria, que muchas veces en defensa de lo que ellos entienden que es el bien común y la democracia, cometieron excesos. Y no se olvide usted que en La Habana uno de los primeros temas que se discutió fue la necesidad de que los beneficios que se le concedieran a la subversión le fueran entregados también similarmente, equivalentemente, a los soldados de la patria que habían también incurrido en excesos. Yo defiendo la actitud de pronto noble de algunas personas que entraron a la subversión pensando en construir una mejor patria. Defiendo también la nobleza de unos soldados que creen defender los intereses de la patria. Pero ambos cometieron excesos
y por ello hay que darles un tratamiento diferente. ¿Y cómo ve el tema de la prevalencia de la jurisdicción especial? ¿Y cómo ve el tema de que ya no, en los casos en que es competente la jurisdicción especial para la paz, la Corte Constitucional no es el órgano de cierre? Yo sé que usted me pregunta algo cuya respuesta usted conoce, porque usted es un jurista. A nosotros nos enseñaron desde nuestras lecciones de introducción al derecho que la ley especial prevalece sobre la ley general, precisamente porque hay unas leyes generales que se aplican a la integridad de la sociedad. Usted recuerda, y no vamos a hacer historia porque el tiempo en televisión no se da para ello, que el derecho civil, el derecho de los ciudadanos en Roma, se aplicaba a unas personas que tenían la condición de ciudadanos, pero había unos derechos especiales como el ius gentium que se aplicaba a otras personas. No podemos dar soluciones generales a asuntos totalmente particulares. Obviamente la jurisdicción especial, la jurisdicción militar especial, por ejemplo, se le aplica para bien y para mal a los militares. Si yo salgo a las calles de Colombia junto a un uniformado, que puede ser policía o militar, y veo venir a un señor con un brazalete que dice ELN y yo salgo corriendo, cuando llegue a mi casa a lo mejor mi mujer me elogia por la agilidad con que me aparté del peligro, pero si el policía o el soldado lo hace, a él lo procesan por cobardía. Yo, como civil, como persona, como ciudadano, no puedo entender las obligaciones particulares que este militar tiene y por ello hay que darle un tratamiento singular. Usted y yo, Ricaurte, doctor Ricaurte, no hemos disparado un arma, o si lo hemos hecho no ha sido nunca tratando de lesionar a alguien. Nunca hemos estado expuestos a los peligros tan intensos de un combate. Estas personas sí lo hicieron. Y en esas situaciones de combate, si por ejemplo la justicia ordinaria le da el derecho penal común, le da un tratamiento especial al que actúa en estado de ira o de intenso dolor, ¿cómo no darle un tratamiento especial a aquella persona que ha vivido una situación tan dramática como es la de estar enfrentado a perder la propia vida, a arriesgarla y también a ver la necesidad muchas veces de, para proteger la propia, tener que eliminarla del otro? Le preguntaba, intentaba preguntarle sobre la prevalencia de la jurisdicción especial, porque si eso es así como está previsto, no entendí por qué, frente a la solicitud de extradición del señor Santrich, no debió llegar eso primero a la jurisdicción especial para que ella hubiera determinado previamente si los presuntos delitos de que se acusa al señor Santrich fueron cometidos antes de empezar a regir los acuerdos, porque en ese caso no tenían posibilidades de solicitar la extradición. Eso y mucho más después de una muy pequeña pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Estoy con Jorge Restrepo, intentando analizar un tanto el tema de la jurisdicción especial, y le había dejado planteado el tema del señor Santrich. No lo repito, lo escuchamos. Veo que usted quiere que terminemos el programa ya en esta parte final también con un acuerdo de paz entre los dos, porque yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que usted ha hecho. Me parece que en la prevalencia de la jurisdicción especial, lo lógico es que haya sido la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y así se va a hacer, la que determine si los hechos que se le están imputando al señor Santrich, si se prueba primero que se cometieron, habría que establecer por la jurisdicción especial en qué momento se cometieron. Pero el fiscal no debía haber sabido eso
para haber evitado ese gran despliegue que definitivamente le ha causado mucho daño al proceso que debe ser encaminado a seguir generando confianza entre las partes para que la verdadera reinserción de los desmovilizados a la vida civil se dé? Lo que yo creo es que el fiscal a veces está más interesado en la forma como él aparece ante los medios de comunicación masiva que en la obtención realmente de decisiones con sindéresis. A mí me parece, y quiero dejar un punto muy claro sobre lo del señor Santrich, sí, señor. Si el señor Santrich delinquió después del término señalado en los acuerdos de paz, debe ser extraditado. Del 2016, en primer lugar debe responder, porque al igual que se dice en el derecho internacional, pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirlos. A mí lo que me preocupa es que haya incumplimiento tanto de la subversión como por parte del gobierno. Y así me lluevan críticas. Creo que la subversión ha cumplido más que el gobierno. Hay muchos puntos del acuerdo de paz que no han sido cumplidos por el gobierno. Y ahora, con esta serie de críticas que se le han hecho al proceso de paz por quienes van a representar el nuevo gobierno, es muy probable que haya mayores incumplimientos. Pero también hay que exigirle al señor Santrich y a todos los miembros de la FARC, y que lo entiendan, que si ellos incumplieron, que les caiga el peso de la justicia. Usted puede recordar que hace muchos años, cuando no teníamos canas, ni usted ni yo, cuando éramos muy jóvenes, yo participé en muchos programas de televisión en los cuales me opuse siempre a la extradición de nacionales. Nunca he estado de acuerdo con la extradición de nacionales, pero yo creo que las leyes se cumplen. En nuestro país se admite la extradición de nacionales. Si el señor Santrich incumplió, si el señor Santrich delinquió con posterioridad a diciembre del 2016, que le caiga el peso de la ley, y si hay que extraditarlo, pues que se le extradite, porque así como el Estado colombiano no podía pedirle a las FARC, como pretendían algunos enemigos del proceso, que se rindieran, tampoco el Estado colombiano se les puede rendir a la subversión. Lo que hay que llegar es a un acuerdo y cumplirlo integralmente. Y yo personalmente creo que la subversión ha venido cumpliendo, y me preocupa mucho, como respetuoso de la democracia, que se pretenda por algunos sectores de la opinión pública, algunos de los cuales tienen muchísima injerencia en el nuevo gobierno, que se pretenda por ellos no darle cumplimiento estricto a todo lo que se acordó. Y si hay que hacer modificaciones, es otra cosa que hay que decir. Las modificaciones, usted y yo lo sabemos como hombres de derecho, que las cosas en derecho se deshacen o se cambian en la misma forma como fueron creadas. Si usted y yo celebramos un contrato, yo no puedo modificarlo unilateralmente. Y que no se pretenda ahora que por el Ejecutivo o por el Legislativo colombiano se pueden cambiar los términos de un acuerdo sin contar con la anuencia de la contraparte. Claro, en ese sentido hay otro punto importante, y es que el presidente electo Iván Duque propone unos cambios. Para que esos cambios se puedan hacer, indudablemente estoy de acuerdo con usted, no es que unilateralmente los pueda realizar el Estado, porque son producto de un acuerdo, y entonces si se van a hacer cambios tendrían que hacer de acuerdo con la guerrilla. ¿Eso es posible? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Habría que preguntarle a la subversión si ellos aceptarían, y yo no veo que vayan a aceptar que hagan muchos cambios. Y mire lo que puede ocurrir, profesor Ricaurte Lozada, sí. Mire lo que puede ocurrir. Si llegamos a esto de que se haga una jurisdicción especial, como algunos pretenden, exclusivamente para los militares, lo cual implicaría una reforma constitucional. Para allá iba porque no es posible, exacto. No sería posible sin una reforma constitucional. Sí. Y eso, si se corriese, tarda más de un año. Mire el riesgo que hay. Ir aplazando todo esto. Sí, pero es que el riesgo es muy grande. Es muy grande incluso para la seguridad jurídica de los militares. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional
podría entender, y yo también lo entendería así, que ese aplazamiento lo que está es llevándonos a la impunidad. Y entonces la jurisdicción, la competencia residual que tiene la Corte de Justicia Internacional, la Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia, podría operar y reclamar ella el juzgamiento de esos militares y el juzgamiento de esas personas civiles, no miembros de la subversión, que intervinieron de alguna forma en actos del conflicto. Expliquémosle, por favor, a los televidentes por qué en esa eventualidad entraría de pronto la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Porque la Corte Penal Internacional interviene no en competencia con las jurisdicciones nacionales, sino subsidiaria. Como subsidiaria. Si no opera la justicia, si un acto, no, a pesar de ser flagrante, de ser comprobado que se ha violado la ley, la jurisdicción nacional no opera, entonces opera la jurisdicción internacional. Pero puede también ocurrir que la actuación de la jurisdicción nacional, de la justicia nacional, haya sido tan inocua, haya sido tan poco seria, haya llevado a la impunidad de unas personas evidentemente responsables, y entonces opera la Corte de Justicia Internacional. Y observe usted que incluso la fiscal de esa Corte Internacional en su momento avaló esta justicia especial para la paz, esta justicia restaurativa que emergió de los acuerdos. De modo que desde el punto de vista internacional, la justicia restaurativa que está contenida en los acuerdos está blindada. Pero en cambio lo que se ha pretendido hacer con generar una jurisdicción especial, con darle alguna forma un aplazamiento unilateral a lo que ya se había acordado para ponerlo en ejecución, sí puede poner en peligro a algunos actores del conflicto y principalmente a los actores militares y a los civiles que colaboraron con ellos con algunos abusos. Un punto, un aspecto, Jorge, del cual poco se ha hablado o casi nada, es del aspecto probatorio. ¿Qué pasa desde ese punto de vista entre la jurisdicción especial y la ordinaria? A mí me parece que la carga probatoria es similar. En primer lugar, en ambos casos opera, y creo que eso nadie lo ha discutido, el artículo 29 de la Constitución con el debido proceso, que usted sabe que no es un derecho, son un conjunto de derechos. Por eso se dice que el debido proceso es una garantía compleja. Allí tendrá que haber presunción de inocencia. La carga de la prueba, por supuesto, como resultado de ello, tiene que estar en manos del Estado, que es el que cuenta con un aparato enorme, no solamente de la fuerza pública, sino también con medicina legal. Pero en cabeza de la jurisdicción especial. En cabeza de la jurisdicción especial. Es que la jurisdicción especial no niega lo básico de la jurisdicción general, sino que en algunas cosas la particulariza. Presunción de inocencia, no aplicación de la analogía, no retroactividad de las normas desfavorables y la retroactividad y ultraactividad de las normas favorables. Todo eso opera en la Jurisdicción Especial para la Paz. La última pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión, a su última parte. Estoy con Jorge Restrepo Fontalvo, profesor Jorge Restrepo Fontalvo. Hablemos un poquito en este trecho, espacio que nos queda, de los choques de trenes que inevitablemente, me parece, se van a presentar entre la jurisdicción especial y la ordinaria. Los choques de trenes se han presentado también dentro de la jurisdicción ordinaria. Claro. Eso es inevitable, que cuando hay cercanía, y también ocurre en las profesiones. Usted ve que los psicólogos y los psiquiatras andan también haciendo choques constantemente como para reservarse su espacio profesional. A mí me parece que hubo un error grave en el cual se incurrió, y me voy a echar varios enemigos con este comentario.
un error en el cual se incurrió en la redacción de la Constitución de 1991. Esa tiene muchos errores. Yo creo que tiene más aciertos que errores, pero... Yo creo que tiene más errores que aciertos, teniendo aciertos. Bueno, yo creo que tiene muchos más aciertos que errores, teniendo algunos errores. Un error de forma fue seguir llamando al Tribunal de Casación Corte Suprema. La Corte Suprema de Colombia es la Corte Constitucional. Es la Corte que finalmente tiene que señalar el cierre. Y bien, habrá conflictos, habrá algunas cosas. Pero luego no es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la que debe ser la Suprema. Okay. Es que debería llamarse a la Corte Constitucional Corte Suprema Constitucional. Ya. La otra es un tribunal de casación. Y por eso le digo que puedo echarme algunos enemigos allí, donde tengo muy buenos amigos en ambas jurisdicciones. No, pero es que ante todo hay que tener la seriedad que usted tiene y la objetividad y claridad, diciendo lo que hay que decir, no importa a quién convenga o a quién no, lo importante es andar con lo que uno cree que es la verdad. Y los magistrados siembran jurisprudencia. ¿Eso qué quiere decir? Jurisprudencia, ser prudente en la aplicación del derecho. Lo primero que tienen que hacer los altos magistrados de todas las jurisdicciones es ser prudentes, tener sindéresis, y entender que cada uno tiene unas funciones particulares que cumplir. Yo por eso, en puntos que todavía se discuten, nunca he estado de acuerdo con que se reduzcan las cortes a una sola, porque jurisdicciones especiales se requieren para aspectos especiales de la conflictividad que puede surgir en la sociedad y que el derecho debe resolver. Dependiendo de lo que pase con ese tema, en el cual Iván Duque ya está arrepentido, ojalá que no lo hiciera, porque yo soy partidario, lo expongo así, en mi último libro, el que se acaba de entregar, expongo, pero por convencimiento, porque lo incluí en la plataforma de transformación hace años, sobre la necesidad de una corte manteniendo la independencia de las jurisdicciones. Pero mire, depende cómo marche ese tema, lo invitaré en otra oportunidad para que hablemos de ese importante tema sobre el cual no puede dejarse uno macartizar y sobre el cual es indudable que el debate hay que darlo. Lo primero que le digo es que gracias por el obsequio anticipado que me va a hacer del libro, y luego le quiero decir algo. Ojalá que no solamente el presidente Duque se arrepienta de esa propuesta, porque si no se arrepiente, muchos que votaran por él se van a arrepentir de haberlo hecho. No le prometo el libro porque es de la Universidad La Gran Colombia, mi universidad. Ya empieza usted a sacarme excusas para no ser generoso Yo conmigo. apenas soy el modesto autor. Se llama Los errores del 91, la Constitución descuartizada, Asamblea Constituyente. De lo que no conversamos, que quisiera en breve tiempo decir, mi querido Jorge. ¿Qué puedo decir? Que es muy importante que programas como este traten de hacer claridad y que hay que no ofender al otro. Fíjese usted que ni aprender usted a ni debatir. yo hemos, a pesar de que no coincidimos en algunos de los puntos. No, pero es que lo que me gusta es que reímos con la diferencia. Claro, y yo no he llamado que usted tenga influencias de las personas que han hecho una serie de abusos desde el poder, ni usted me ha llamado a mí castrochavista, ni mucho menos, sino que somos dos profesores con opiniones divergentes en algunos puntos y convergentes en otros. Así se construye la democracia. Gracias a usted por esta invitación, gracias a toda esta audiencia, y ojalá una sola cosa aprendan de este programa, y es que hay que debatir con ideas y no con ofensas. Mire, Jorge, una de las riquezas inmensas nuestra sobre la cual no somos conscientes, porque en este país somos conscientes de muy pocas cosas esenciales, las vitales, las fundamentales. No es que me haya vuelto alvarista, no, nunca. Es que ese término de lo fundamental lo adoptó hasta Gustavo Petro en esta campaña.
Lo importante es que nos ocupemos de lo esencial, y a raíz de lo que usted ha dicho, hay una cosa esencial, vital. Aquí tenemos una inmensa riqueza al ser un país pluriétnico y pluricultural. ¿Cómo hacer para que eso que es una gran riqueza no se nos siga convirtiendo en un grave problema? Lo que creo es que hay que también reconocer las cosas buenas, hay que mirar también el vaso lleno. Qué bueno que en nuestra democracia, qué bueno que hace unas semanas no sabíamos quién iba a ganar la presidencia. Eso no ocurre en Venezuela, eso no ocurre donde no hay democracia. Donde hay democracia podemos debatir y tenemos que respetar al que triunfó y desearle buena suerte en las políticas que emprenda. Reconociendo que nos hace falta hacer mucho por la democracia, porque es indudablemente una democracia muy recortada. Y termino con una cosa que no puedo dejar de preguntarle. Los enemigos del proceso de paz dicen es que esa jurisdicción fue puesta por 3 extranjeros que los llaman de muy distintas maneras para referirse a como a la extrema izquierda. Y también podríamos decir que la constitución política fue impuesta por extranjeros como Locke, como Rousseau, como Duguay, y como Robespierre, como Diderot. Buena tesis, porque con base en esas ideas... Hay que aprender de las cosas de los extranjeros en la medida en que podamos adaptarlas aquí a nuestra realidad. Yo le he aprendido bastante en este programa. Yo creo, tengo la esperanza que la audiencia también. También yo he aprendido mucho de usted y seguiré aprendiendo, amigo Ricardo Lozada. Muchas gracias, Jorge, por venir a Mesa de Opinión. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por permitirme cada 8 días entrar a sus hogares. No se les olvide, nos vemos, de nuevo lo digo, de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.